Bueno, en primer lugar un cordial saludo para la profesora Patricia Bravo del área de Química. En esta ocasión me encuentro junto a mi compañero Hugo Fernando Delgado, mi compañero Juan Sebastián Zambrano y mi persona Gabriel Alejandro Cerón, todos del grado 11.6. Y en esta ocasión vamos a darle a conocer la presentación que hemos realizado en el tema asignado de los carbohidratos. Bueno, en primer lugar debemos conocer qué son en sí los carbohidratos. Los carbohidratos son azúcares que se encuentran constituidos principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y que en su mayoría responden a una fórmula estequiométrica, la cual es CH2O, y como su índice del oxígeno N, donde N ha de significar los átomos de oxígeno y también de carbono que se encontrarán en la molécula de un carbohidrato. En la antigüedad se tenía por conocimiento sobre los carbohidratos que todos eran dulces por el simple hecho de ser azúcares, pero no es así, debido a que hay gran cantidad de carbohidratos como lo puede ser el arroz y la harina, y estos no son dulces. Entonces esta definición ha cambiado mucho desde la antigüedad hasta nuestros días. Por otra parte, hay que esclarecer que los carbohidratos constituyen la principal fuente de energía del ser humano, los cuales pueden verse como por ejemplo cuando nosotros consumimos alimentos como vegetales, frutas, arroz, harinas, entre otros tipos. Al momento de ingerirlos en nuestro organismo hay enzimas que descomponen estos alimentos en glucosa, los cuales constituyen la principal fuente de energía de células, tejidos y demás órganos del cuerpo. Como principal fuente de la obtención de carbohidratos los encontramos en los vegetales, los cuales a través de la reacción de fotosíntesis, estos captan del ambiente el CO2 por medio de sus estomas y a través de sus raíces el agua, los cuales usan como catalizador a la luz solar en los cloroplastos para producir azúcares simples, como lo es la glucosa. Es por ello que es muy importante que entendamos que las plantas juegan un papel muy preponderante en nuestra vida, debido a que además de proporcionarnos carbohidratos, los cuales a su vez nos proporcionan energía, estas nos permiten vivir, ya que también aportan oxígeno al ambiente con el cual podemos respirar y mantenernos con vida en este mundo. Para la clasificación de los carbohidratos se debe tener en cuenta ciertas características, pues dependiendo de lo que estemos buscando habrán diferentes tipos de clasificación. Por ejemplo, está la clasificación por número de carbonos, la clasificación por número de monómeros enlazados entre sí y la clasificación por grupo funcional. Para la clasificación según el grupo funcional se debe tener en cuenta el grupo carbonilo presente en la cadena de carbohidratos. En ese caso los carbohidratos presentan dos grupos funcionales, los cuales son las cetosas y los aldehídos. Los aldehídos se encuentran ubicados en un extremo de la cadena y las cetonas en medio de esta. Ejemplos de estos podemos ver para las aldosas, que son los aldehídos en carbohidratos, está la glucosa, que tendría una nomenclatura de aldohexosa, de una cadena de 6 carbonos. Y tenemos por otro lado la acetona, la cetosa, que es el grupo como se denomina en los carbohidratos, el cual tenemos como ejemplo, un ejemplo claro sería la fructosa, que tiene como nomenclatura la cetohexosa, una cadena de 6 carbonos. Otra clasificación de los hidratos de carbono o carbohidratos es según su número de átomos de carbono que se encuentra en la estructura del azúcar, por lo cual se va a utilizar unos distintos prefijos. Para 3 carbonos se va a utilizar el prefijo tri, para 4 carbonos se va a utilizar el prefijo tetra, para 5 carbonos se va a utilizar el prefijo penta y para 6 carbonos se va a utilizar el prefijo hexa. Algunos de los ejemplos que se pueden encontrar de estos es la triosa, que es un azúcar de 3 carbonos, y la pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos. En última instancia, encontramos la clasificación por el número de unidades sacáridas enlazadas. Esta clasificación se entiende en la que monosacáridos se unen a través de enlaces glucosídicos, los cuales a través que se enlazan forman nuevos compuestos. Es así como 2 monosacáridos enlazados van a formar disacáridos, 3 monosacáridos enlazados van a formar trisacáridos y más de 10 monómeros van a formar un polisacárido.
Un ejemplo de esta estructura o de esta clasificación se puede encontrar el de la unión entre la glucosa y la fructosa a través de un enlace glucosídico, los cuales al unirse forman la sacarosa, que en sí es el azúcar de mesa. Como lo expliqué anteriormente, los monosacáridos han de ser entendidos como los azúcares más simples y que constituyen las unidades monoméricas de los demás carbohidratos, como lo son los disacáridos, los trisacáridos y los polisacáridos. Entre las principales propiedades físicas que encontramos de los monosacáridos es que son blancos, son incoloros, son muy solubles en agua y que además se encuentran en un estado sólido y cristalino. Entre las propiedades químicas que encontramos de los monosacáridos es que estos constituyen las unidades monoméricas de los demás carbohidratos a través de enlaces glucosídicos y que además presentan mutorrotación. Entre los principales carbohidratos que podemos encontrar de los monosacáridos están la glucosa, la fructosa y la galactosa, donde la glucosa ha de ser el azúcar más importante para el ser humano, la cual se oxida y forma energía en nuestro organismo, y CO2, que el CO2 se elimina a través de nuestra respiración. La fructosa ha de ser entendida como el azúcar de las frutas, las cuales se encuentra, valga la redundancia, en frutas y en otros vegetales y también en la miel. Y por último, la galactosa, que a través de unas enzimas digestivas se fragmenta la leche en nuestro estómago y da así como resultado la galactosa. En segundo punto tenemos a los disacáridos, o también conocidos como óxidos. Los disacáridos se encuentran compuestos por dos monosacáridos o monómeros enlazados. Este tipo de enlace es especial, se llama enlace O-glucosídico o O-glicosídico. Observamos que los disacáridos tienen unas propiedades físicas idénticas a los monosacáridos. Son solubles en agua, son de una forma cristalina, son sólidos, son blancos, y si hay presencia de calor, estos se pueden llegar a caramelizar. Por otro lado, tenemos las propiedades químicas. Tienen la capacidad de ser reductoras o no. Esto depende de cómo se encuentre enlazado el enlace o glucosídico. Son de difícil digestión. Estos necesitan de enzimas especiales para que el organismo pueda digerirlos de la manera adecuada y se dé la descomposición de los disacáridos en monómeros. Se pueden ejercer hidrólisis sobre los disacáridos, como lo expliqué anteriormente. La estructura de los disacáridos está compuesta por carbonos, hidrógenos y oxígenos, como los demás carbohidratos. Se encuentra, como ya lo mencioné, enlazados por un enlace O-glucosídico, y dependiendo de la posición en la que se encuentre este enlace, le va a regalar la capacidad de ser reductor o no. Los disacáridos más comunes e importantes que podemos encontrar son la lactosa, la sacarosa, la celobiosa y la maltosa. En primer lugar tenemos a la lactosa. La lactosa se da por la unión de una molécula de galactosa y una de glucosa. La lactosa, como su nombre lo indica, es el azúcar que compone a la leche y todos sus derivados. El organismo humano necesita de una enzima especial para poder descomponer la lactosa. Esta enzima se llama la lactasa. Las características principales de la lactosa es que es un azúcar reductora y que es de suma importancia para no solo el ser humano, sino la gran mayoría de los mamíferos, pues está presente en todas las hembras de dicho reino. En segundo lugar tenemos a la sacarosa. La sacarosa es la más común, la podemos encontrar en cualquier casa, ya que esta es la azúcar de mesa, la que podemos encontrar en cualquier lugar. Esta se compone de una molécula de glucosa que se enlaza con una molécula de fructosa. La sacarosa es sintetizada principalmente por plantas. Es un compuesto intermedio, es un producto intermedio de la fotosíntesis que tiene la tarea de transportar todos los nutrientes de la planta alrededor de esta. Un dato curioso es que cuando la semilla está a punto de germinar, reúne todas las grasas y proteínas de su alrededor y las transforma en sacarosa. En otro punto tenemos a la maltosa. La maltosa se da al enlazar moléculas de glucosa
Esta es un disacárido artificial, pues se obtiene tras un proceso llamado malteado, en el cual el almidón de los distintos cereales es descompuesto en ese disacárido. El cuerpo tiene una enzima especial para digerir este disacárido que se llama maltasa. Su principal característica es que está presente en todos los cereales y se puede obtener a partir de la hidrólisis del almidón. También es útil para crear bebidas alcohólicas como lo es la cerveza. Por último tenemos a la celobiosa. Este disacárido está compuesto por 2 moléculas de glucosa. Es un compuesto muy importante para el reino vegetal, pues hace parte de su composición estructural. La celobiosa es un compuesto intermediario, pues esta es un derivado de la celulosa, un polisacárido que más adelante explicaremos. También cabe aclarar que es insoluble en agua. Por último tenemos los polisacáridos, los cuales son macromoléculas conformadas por la unión de gran cantidad de monosacáridos, los cuales cumplen de diversas funciones. Entre estas tenemos la reserva de energía y funciones estructurales. Las propiedades físicas de los polisacáridos es que son totalmente insolubles al agua, no tienen sabor y no cristalizan. Y las propiedades químicas es que carecen de un poder reductor y que tienen 2 tipos de enlace, el tipo alfa y el tipo beta. El tipo alfa son los más débiles y los tipo beta son los más resistentes. Entre las características de los polisacáridos encontramos que son macromoléculas conformadas por 10 o más monosacáridos, que también existen en toda materia orgánica y que hay algunos que son insolubles en agua y otros que no. Esto usualmente depende de su estructura, si es ramificada o no. Las funciones de los polisacáridos en los organismos vivos consta generalmente de estructura y almacenamiento. El almidón es utilizado como método principal para la reserva de energía en las plantas, por lo que está estructurado con amilosa y amilopectina. En los animales es utilizado el glucógeno, por lo que es estructuralmente similar, pero más densamente ramificado. Las propiedades del glucógeno le permiten a este ser metabólicamente más rápido, para así darle una mayor importancia para los animales con locomoción. Y por último tenemos la celulosa, la cual cumple una función estructural en las plantas. Continuando con la explicación de los polisacáridos más importantes, en primer lugar encontramos al almidón. El almidón es un polisacárido conformado por 2 polisacáridos más sencillos, como lo es la amilosa y la amilopectina. La amilopectina es un polisacárido estratificado con largas cadenas de glucosa y también con densas ramificaciones. La amilosa también es un polisacárido conformado por largas cadenas de glucosa linealmente en una forma helicoidal. Entre las características del almidón encontramos de que cumple una función principal en reserva energética de las plantas, como también cumpliendo una relación de 25-75% en la amilosa y la amilopectina respectivamente. Por otra parte, encontramos de que el almidón consta cerca del 80% de las calorías que el hombre consume diariamente. Y por último, se puede decir que el almidón se puede encontrar en gran variedad de plantas, tales como los cereales, tales como la cebada, el trigo, la avena, y en tubérculos o raíces comestibles como la papa y la yuca. En segundo lugar se encuentra la celulosa. La celulosa es parte fundamental de la vida vegetal, pues este polisacárido estructural compone las paredes celulares de la célula vegetal, o sea, compone a los troncos y demás partes rígidas de la planta. La celulosa contiene largas cadenas de glucosa concatenadas, que a su vez forman una microfibra que compone las paredes y están enlazadas con puentes de hidrógeno. No tienen ningún sabor, son insolubles en agua y son de fácil degradación, son biodegradables. La celulosa también compone la materia prima del papel y de tejidos de fibras naturales, como puede ser buzos a base de algodón, cartón. Y un ejemplo de la celulosa es el algodón, que es el ejemplo más puro de celulosa, contiene un 90% de esta.
Y por último tenemos el glucógeno, el cual es el encargado de almacenar la energía en los animales. Este generalmente se almacena en el hígado y en los músculos. Cuando un organismo necesita energía, el glucógeno se convierte fácilmente en glucosa. Como característica tenemos que la glucosa se almacena como glucógeno en los tejidos del cuerpo mediante el proceso de glucogénesis. Y también se puede decir que cuando la glucosa no se convierte en glucógeno, se degrada y se convierte en energía o en grasa. Y por último tenemos que la estructura es similar a la amilopectina, ya que también contiene unas ramificaciones de glucosa. Para concluir nuestra exposición sobre carbohidratos, nosotros realizaremos un laboratorio llamado la prueba del yodo o la detección de almidón en alimentos de uso cotidiano. Mi compañero Hugo Fernando Delgado nos dirá los materiales que utilizaremos para este laboratorio. Los materiales que utilizaremos para este laboratorio será una manzana, azúcar, una papa, arroz cocinado, maicena y pan. Y por último, el yodo, que es isodine disuelto en agua, para realizar la prueba. Vamos con la realización. Ahora procederé a realizar el experimento. Como podemos ver, usamos materiales de fácil adquisición, demostrando que los carbohidratos se encuentran en todo lo que consumimos diariamente. Nuestro primer caso será el pan. Podemos ver que el isodine tiene una coloración natural roja, pero si lo aplicamos en el pan, podemos ver cómo rápidamente su coloración cambia a un negro, a un azul, acercándose a negro. Podemos continuar con la fécula de maíz. Vemos cómo su coloración cambia y a comparación el isodine en su forma natural es roja. Continuamos con el arroz. Se da la presencia de almidón. Toma una coloración morada. Ahora viene la papa. Que podemos ver cómo comienza a tomar una coloración morada en ciertas partes. Viene la manzana. Está comenzando a tomar una coloración morada. He de aclarar que entre más madura la fruta tiene menor cantidad de almidón. En este caso usamos una fruta inmadura, una manzana verde, que por sus propiedades va a tener una mayor cantidad de almidón. Y aquí viene un caso curioso, que es el del azúcar. Vemos que esta no tiene una coloración, no se tiñe. Lo que sucedió fue que el almidón, al estar compuesto por dos polisacáridos conocidos como amilosa y amilopectina, tienen la estructura necesaria para hacer una reacción con el yodo. Su forma helicoidal permitió que el yodo se introduzca en esta estructura y genere la coloración tan característica. En otro lado tenemos el azúcar, el cual no fue capaz de reaccionar al yodo. Eso sucedió debido a que al ser un disacárido compuesto de glucosa también como el almidón, no tuvo la estructura necesaria ni no tuvo las propiedades químicas necesarias para reaccionar como lo hizo el almidón. Una clara analogía de esto es la sal de mesa, el cual está compuesto por dos elementos totalmente distintos y mortales para el hombre, como lo son el cloro, un gas mortal, y el sodio, un elemento extremadamente explosivo. Estos dos, al unirse, forman la sal de mesa, la cual consumimos diariamente, y tiene unas propiedades físicas y químicas totalmente opuestas a sus progenitores. Esto sucedió aquí,
el azúcar no tuvo la estructura necesaria para reaccionar como lo hizo el pan, la fécula de maíz, el arroz, entre otros más. Como tal, esto no es una reacción química, pues no cambia las propiedades no cambia las propiedades químicas de la materia, no reaccionaron y se convirtieron en otro compuesto. No, más bien cambió las propiedades físicas como lo son el color, el cual le dio un tono tan característico. Muchas gracias.